A continuación voy a presentar secuencias electroneumáticas mediante la utilización de relés. Tenemos una secuencia electroneumática de dos grupos, que está conformada por A+, B+, B- y A-. El grupo 1 está conformado por A+, y B+, y el grupo 2 por B- y A-. El final de carrera que actúa para el cambio de grupo del grupo 1 al grupo 2 es B1. Y el final de carrera que actúa para el inicio de la secuencia es A0. En el grupo número 1 de A más hacia B más, el final de carrera que actúa es A1. Y en el grupo número 2 de B menos hacia A menos, el final de carrera que actúa es B0. En la simulación en FluidSim tenemos el circuito de control que está conformado por un botón de stop de emergencia, un botón de start, y aquí tenemos el circuito de enclavamiento. Esta es para la parte de ciclo continuo. Aquí tenemos un botón para el ciclo único. En esta parte se conforma la parte del grupo 1, que es un contacto normalmente abierto de la bobina de secuencia. Aquí tenemos un contacto normalmente abierto del final de carrera a 0. Aquí tenemos un contacto NA de la bobina para el enclavamiento del grupo 1. Tenemos también un contacto normalmente cerrado de la bobina G2. Esto es para que cuando el grupo 1 esté activo, el grupo 2 no lo esté, y viceversa. En el circuito del grupo 1 tenemos un contacto normalmente abierto de la bobina del grupo 1. Tenemos un contacto normalmente abierto del grupo número 2 para el enclavamiento con la bobina del grupo 2. Tenemos un contacto normalmente abierto del final de carrera B1, y tenemos aquí en cambio un contacto normalmente cerrado del final de carrera A0. Esto es para que cuando finalice el grupo 1 cambie el grupo 2. Por este lado tenemos para el grupo 1 de esta bobina tenemos un contacto normalmente abierto del grupo 1. Tenemos el primer solenoide del grupo 1, que es A+, que activa la válvula electroneumática, que es que empezamos con A+. De ahí, una vez que A+ se activa, seguimos con B+, pero para eso tenemos un contacto normalmente abierto del final de carrera A1. Una vez que llegue el vástago hacia A1, este contacto se cierra y activa B+, que saca el vástago. Una vez que el vástago llega hacia B1, B1 se cierra, activando G2, que es la bobina, y con este mismo contacto, que es normalmente abierto, se cierra y primero activa B-, que es que es el inicio del siguiente grupo. Cuando B- llegue hacia B0, este final de carrera activa este contacto, que es normalmente cerrado, pero ahorita en este momento, como está censando, aquí está cerrado. Cuando este se cierra, activa A- para que el vástago de este cilindro llegue hacia el final de carrera A0. Cuando A0 detecta esto, este final de carrera se cierra. Tenemos el circuito de potencia, que está conformado por dos cilindros de doble efecto y dos válvulas electroneumáticas de activación y retorno electroneumático. Por solenoides, relés. Ahora para la simulación tenemos primero el ciclo único. Comenzamos con A+, AB+, B- y A-.
Y ahora para el ciclo continuo empezamos con start, B más, B más, B menos y A menos. Y empezamos nuevamente con A más, B más, B menos y A menos. Este es el ejercicio número 1 de secuencia electroneumática de los grupos. Ahora tenemos el de 3 grupos. El de 3 grupos está conformado por A menos, A más, B más y B menos. Igualmente se hace uso solamente de dos cilindros neumáticos de doble efecto. El grupo 1 está conformado por A menos, el grupo 2 A más, B más y el grupo 3 B menos. Del grupo 1 hacia el grupo 2, el final de carrera que actúa es A0. En el grupo 2, de A más hacia B más, el final de carrera que actúa es A1. Y del grupo 2 hacia el grupo 3, el final de carrera que actúa es B0, B1. Y para el inicio de la secuencia, el final de carrera que actúa es B0. Ahora tenemos la simulación en FlatSim. Tenemos el circuito de control. El circuito de control está conformado por un botón de stop, un botón de start para el ciclo continuo, una bobina de secuencia, tenemos un botón para el ciclo único, tenemos un contacto normalmente abierto para el ciclo de secuencia del ciclo continuo, tenemos un contacto normalmente abierto del final de carrera B0, tenemos un contacto normalmente abierto del grupo 1, que es de esta bobina, para el enclavamiento, y tenemos un contacto normalmente cerrado de la bobina G2. Esto es para que cuando este grupo esté activo, esto es para que cuando el grupo 2 esté activo, el grupo 1 no se desactive y viceversa. En este circuito tenemos un contacto normalmente abierto de G1, que es de esta bobina. Tenemos un contacto normalmente abierto del final de carrera A0, que es el final de carrera que activa el grupo número 2. Tenemos un contacto normalmente abierto de la bobina G2, que es para el enclavamiento. Tenemos un contacto normalmente cerrado de la bobina G3, que es para que cuando este circuito esté activo, este circuito de G2 se desactiva. En el siguiente circuito tenemos una bobina normalmente abierta del grupo G2. Tenemos un contacto normalmente abierto B1, que es el final de carrera que activa el grupo número 3. Tenemos un contacto normalmente abierto G3, que es para el enclavamiento con la bobina G3. Y tenemos un contacto normalmente cerrado de G1, que es que cuando este circuito está activo, G3, es decir, en el grupo G2, se va a desactivar. Y cuando G1, el grupo 1, esté activo, el circuito del grupo número 3 se va a desactivar. Aquí tenemos que es para el accionamiento de las electroválvulas, los solenoides. Tenemos en el grupo, tenemos un contacto normalmente abierto de G1, que es del grupo 1. Cuando el grupo 1 este contacto normalmente abierto se cierra, se va a activar A menos, que es la primera indicación de la secuencia. Después, cuando pase el grupo número 2, primero se va a activar A más, que es la siguiente posición de la secuencia. Luego, cuando A más activa el vástago, va a llegar hacia A1, que es el final de carrera, que activa B más. Cuando A1 se cierra, se activa B más, que es la siguiente posición de la secuencia. Y finalmente tenemos el grupo número 3, que está conformado solamente por B menos. En el circuito de potencia tenemos
dos cilindros de doble efecto. Tenemos dos válvulas electroneumáticas de accionamiento y retorno eléctrico por solenoides. Y en la simulación tenemos en el ciclo único. Comenzamos aquí, primeramente a menos, a más, B más y B menos. Ahora para el ciclo continuo tenemos a menos, a más, B menos y empezamos nuevamente con a menos, a más, B menos y otra vez B menos. Ahora tenemos una secuencia electroneumática de 4 grupos. La secuencia está conformada por A más, la de 4 grupos está conformada por A más, A menos, B menos, C más y C menos. El grupo número 1 está conformado por A más, el grupo número 2 por A menos y B más, grupo número 3 de B menos y C más, y el grupo número 4 de C menos. Del grupo 1 al grupo 2, el final de carrera que actúa es A1. Del grupo 2 al grupo 3, el final de carrera que actúa es B1. Del grupo 3 al grupo 4, el final de carrera que actúa es C1. Y para el inicio de la secuencia, el final de carrera que actúa es C0. En el grupo 2, de A menos hacia AB más, tenemos un final de carrera que actúa que es A0. Y en el grupo 3 tenemos de B menos hacia C más, el final de carrera de 0. Ahora en FreeSync tenemos el circuito de control, el cual está conformado por un botón de stop, un botón de start y un enclavamiento para el ciclo continuo. Tenemos un botón para el ciclo único, tenemos un contacto NA de la bobina para el ciclo continuo, tenemos un contacto normalmente abierto del final de carrera C0, que es el final de carrera que inicia la secuencia. Tenemos un contacto NA de G1, que es para el enclavamiento del grupo 1. Aquí tenemos dos contactos normalmente cerrados de G2 y G3, que es para que cuando G2, el grupo número 2 y el grupo número 3 estén activos, y el grupo 1 se desactive. En el grupo número 2 tenemos un contacto normalmente abierto de la bobina G1. Tenemos un final de carrera normalmente abierto A1, que es el final de carrera que activa el grupo 2. Tenemos un contacto NA de G2, que es para el enclavamiento del grupo número 2. Tenemos un contacto NC de G3, que es para que cuando el grupo 3 esté activo, el grupo 2 se desactive. En el grupo número 3 tenemos un contacto normalmente abierto de G2, que es del grupo número 2. Tenemos un final de carrera B1, un contacto del final de carrera B1, que es normalmente abierto, que es el contacto que activa el grupo número 3. Tenemos un contacto normalmente abierto de G3, que es para el enclavamiento con la bobina G3 del grupo 3. Y tenemos un contacto normalmente cerrado G4, que es para que cuando el grupo 4 esté activo, el grupo 3 se desactive. En el grupo número 4 tenemos un contacto NA de G3, que es del grupo número 3 de la bobina. Tenemos un contacto NA del final de carrera C1, que es el final de carrera que activa el grupo número 4. Tenemos un contacto NA G4, que es para el enclavamiento con la bobina del grupo número 4. Y tenemos un contacto normalmente cerrado G1, que es para que cuando G1 esté activo, es decir, el grupo número 1 esté activo y el grupo número 4 no esté activo. En el grupo número 1 tenemos la posición A más. En el grupo número 2 tenemos la posición A menos y B más. Es decir, cuando A menos esté censando,
se va a cerrar este final de carrera y se va a activar B+. Después tenemos en el grupo número 3 tenemos B- y C+. Cuando B- esté censando B0, va a cerrar este contacto normalmente abierto y después va a activar B+, la posición B+. En el grupo número 3, sí, en el grupo número 3 tenemos la posición de B- y C+. Y en el grupo número 4 tenemos la posición de C-, que es la posición que termina la secuencia. Ahora en la simulación tenemos el ciclo único, que es A+. En la simulación comenzamos con A+ y A-, A+ y A-, B+, B-, C+, y C-. Y ahora por el ciclo continuo tenemos A+, A-, B+, B-, C+, C-. Empezamos nuevamente. El circuito de potencia está conformado por 3 cilindros de doble efecto y por 3 válvulas electroneumáticas de accionamiento y retorno eléctrico por solenoide, por relés.